Adelante, bienvenida. Sí. Entonces en esta parashá vamos a ver algo muy singular que nos habla del suegro de Moshe. ¿Quién es el suegro de Moshe? Es Yitro, ¿sí? Sacerdote de Midian. En rasgos así se los he comentado aquí como en son de broma todo, ¿verdad? Vamos a ver como si él fuera un grande sacerdote, o sea, como el Papa, ¿verdad? De ese nivel. Él era el sacerdote, él había practicado todos los cultos idólatras habidos y por haber, y él se dio cuenta que en verdad Hashem era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el creador del universo, y él decidió retornar. Y si bien, ¿por qué nada más retornó él? Si fuerais los dos hijos de Moshe, bueno, ellos ya conocían a Hashem. ¿Por quién? Por medio de Moshe. Y nadie de las demás naciones se dice que también retornó, solo Yitro. Si en todas las naciones se elevaron las aguas, imagínense aquí en Ciudad Victoria, el río San Marcos, no que no lleva agua, pero es subterráneo, salir y estar flotando, así como había flotado la división, la partición del mar. ¿Por qué solo Yitro de las naciones fue el único que reconoció que el Creador bendito era al que tenía que dirigirse él? No siendo judío, siendo sacerdote de otra nación, siendo un sacerdote pagano que practicaba muchas cuestiones idólatras, él se dio cuenta, y se dio cuenta a través de dos cosas que ahorita vamos a ver, y tiene que ver otra vez las cuestiones naturales. ¿Por qué nosotros a través de las cuestiones naturales no volteamos a ver a Hashem? Cuando a través de las cuestiones naturales es que Él nos da el beneficio de conectarnos con Él. Recordemos que la palabra justicia, el atributo de justicia, el nombre Elohim de Hashem, tiene que ver el mismo valor numérico con la palabra naturaleza en hebreo, ¿sí? Hoy, el día del árbol, de hoy, lo que tiene asociación Tu Bishvat, el festejo del día de hoy, comer de esos frutos. Yo les he dicho que nos van a preguntar si probamos todos los frutos que se nos pusieron enfrente, un nuevo fruto, nuevas cosas. ¿Por qué se nos compara como árboles en la Torah? ¿Por qué se nos compara como árboles? Serán como árboles plantados, ¿sí? Y que seremos como esos árboles que están plantados en las orillas de los ríos, que dan gran sombra, buen fruto, tienen agua de donde abrevarse, dan buena raíz, ¿sí? Si bien el arbolito tiene un significado, las hojas, la vida, los frutos, los hijos, la familia, el tronco, el cuerpo, la raíz, la emuná que nosotros tenemos. Recordemos que Mashiach nos da una parábola fantástica cuando Él nos dice que mientras fundemos nuestra casa en la roca, vendrán ríos, tormentas, agua. Hace cuestión y análisis en base a cosas naturales, a catástrofes naturales, ¿sí? ¿Por qué tiene que también tomar Mashiach esas palabras? Para que entendamos, podremos decir, pero otra vez se vuelven a tomar cuestiones naturales. Yitro, a través de cuestiones de la naturaleza, fue que él, vamos a decirlo así, hizo caso, ¿sí? Que si podrán decir, no, es que las maravillas de Dios obraron en la fe de Yitro. Ya tenía fe, y una gran fe. Para ser el sacerdote mayor de donde era, ya tenía una gran fe. Recordemos que la emuná no está dirigida solo hacia una deidad. La fe verdadera en el Creador bendito de nosotros es la emuná, pero la fe que otras naciones tienen es una fe. Y por eso vemos que el Creador bendito les contesta por cuestión de la fe, ¿sí? Entonces tenía grande fe para ser el sacerdote mayor. ¿Qué quería decir? Que él creía en todo lo que hacía para poder tener ese rango. Pero vamos a ver algo importante en esta parashá. Y vamos a empezar, pero no sin antes recitar las bendiciones de la Torah y saludar a todos nuestros hermanos de Zumpango, del Estado de México y de las naciones que nos visitan. Muy bien, vamos a empezar. Señores, bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno. Bendito eres tú, Eterno. Dios nuestro soberano del universo, Dios nuestro soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. donador de la Torah. Amén. Amén. Aquí hay algo importante y pónganlo ahí como preguntita. ¿Por qué también, vamos a decirlo así, las personas que hacen mal trabajan por medio de actos que la naturaleza provee? También tienen fe en la travesura que van a hacer y se la creen y tienen...
que practican el mal también hacen uso de los frutos o de lo que la naturaleza nos provee. ¿Se han preguntado? Pues porque sabe que tiene un efecto. Porque, por ejemplo, cuando dicen que alguien te da un plato de comida, ay, no te lo comas porque la señora hace brujería. ¿Sí? O que te van y te piden sal, no, era que si sonó la lechuza y que al otro día van y te piden sal y chile, no le abras porque era la bruja que andaba ahí. O cosas así. ¿Sí? O que te avientan pollos desplumados, sangre de gallina. ¿Por qué hacen huevos? ¿Sí? Con cosas, con un efecto, pero a través de algo de la naturaleza. ¿Sí? A través de algo natural. ¿Sí? Pongan atención en eso. Miren, la parashá de Yitro empieza en el capítulo 18, versículo 1, y nos habla de que Yitro sale al encuentro de su yerno Moshe. Yitro, sacerdote de Midian y suegro de Moshe, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por su pueblo Israel. Ojo, por Moshe y por su pueblo Israel, ¿sí? Recordemos que cuando vino la salvación a nosotros a través de Mashiach, fue por Mashiach para su pueblo Israel, ¿ok? ¿Qué nos explica la Torá? Que Yitro supo acerca del maná que les proveyó como alimento, acerca de la fuente de agua que milagrosamente los acompañaba y acerca del triunfo contra Amalek, y por sobre todo eso, que Hashem sacó a Israel de Egipto. El suegro de Moshe, Yitro, tomó a Sífora, esposa de Moshe, después de que él la enviara de vuelta. Es decir, Moshe había enviado a su esposa e hijos a la casa de su suegro para él poder cumplir libremente su misión en Egipto. ¿Sí? En la actualidad podremos decir, bueno, que mujer va a dejar que su esposo se le vaya 12 años, ¿verdad? 10 años, 5 años, pues lo ves difícil, ¿sí? Bueno, estas cosas ya pasaron, tenían que pasar en la antigüedad, hace muchos años. ¿Para qué? Para que empezara la redención. Después vemos que ya Mashiach completa la redención. Pero muchos de los grandes sabios han dejado su casa por irse a estudiar Torah, por irse con sus discípulos, van y les dan clases, pasan grandes horas. Ahora, y ustedes dirán, ¿y la esposa no dice nada? Pues en la actualidad podrás decir, sí, ¿verdad? Celosa o algo y todo. Pero ¿y la esposa que en verdad, vamos a decirlo así, sabe el valor que tiene que su esposo ande enseñando Torah, que se dedique al servicio divino y que, bueno, a duras penas da una comida con ellos y que ya llega a 6, 7 de la noche y ya llega nada más a cenar y a descansar? ¿Ustedes creen que a esas mujeres les guste la vida que llevan sus esposos? Si son mujeres piadosas, déjenme decirles que sí, ¿sí? Porque la mujer que es estudiosa de la Torá, la mujer que es piadosa y que sabe que su esposo anda haciendo cosas para la elevación de una misión espiritual aquí en la tierra, la mujer sabe que el mérito es de ella también, ¿sí? La mujer sabe que también el mérito y la recompensa es de ella. Y los grandes sabios, hemos visto grandes historias, a sus discípulos le dicen, todo lo que ustedes poseen, todo lo que ustedes tienen de Torá, de sabiduría, de riquezas, también es de mi esposa, ¿sí? Porque por el valor de mi esposa, por ella sacrificarse, por yo venirme a enseñarles a ustedes Torá, ustedes han crecido espiritualmente. Entonces vemos aquí un gran secreto en los mandamientos, ¿sí? Un ejemplo, se los resumo así. Cuando yo a usted le doy 100 pesos para que le dé a una tercera persona, cumple el mandamiento tanto el que lo dio como el enviado. Y entonces aquí, cuando sale el esposo a estudiar Torah o a enseñar Torah, cumple el mandamiento tanto el esposo como la esposa. Y sale beneficiadas terceras personas, ¿sí? Los alumnos y los hijos. Y los dos son discípulos, ¿sí? Fíjense, les estoy dando la relación que tiene el por qué un maestro le llama hijos a sus discípulos y discípulos a sus propios hijos, ¿sí? Ahí tienen la respuesta. Porque Mashiach nos dice hijitos míos, ¿ok? Y también tomó a sus 2 hijos, los 2 hijos que tuvo con Sífora, uno de los cuales se llamaba Gershom, significando extranjero, fui en tierra extraña.
Y el otro se llamaba Eliezer, significando el Elohim de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Paro. Paro es Faraón. De modo que el suegro de Moshe, Yitro, acompañado por la esposa y los hijos de Moshe, fue al encuentro de Moshe, que estaba acampando junto al monte de Elohim. Y le dijo a Moshe, envió un emisario, le mandó decir estas palabras: yo, tu suegro Yitro, vengo a verte con tu esposa y sus 2 hijos. Moshe salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él en señal de saludo y lo besó. Se consultaron mutuamente por su bienestar e ingresaron a la tienda. A ustedes les alcanzaron a enseñar, y si no lo hacían, les daban un jalón de patilla, el saludo de la mano madrina, la mano padrino, ¿sí? Y el beso, ¿sí? La inclinación y la reverencia, ¿sí? ¿Saben que las canas tienen un significado singular? Los estudiosos de Torah lo saben. Una persona con canas se respeta porque quiere decir sabiduría, una persona que ha conocido, una persona sabia. Por ahí andan ya ahora de moda de que si te salen canas a temprana edad es porque vives con mucho estrés. A una persona sabia se le saluda de esta manera. Y fíjense, era un sacerdote pagano. Y ahorita vamos a ver más adelantito cómo hasta los sabios de Israel vinieron a comer pan con Yitro, en señal de respeto por ser una persona sabia, ¿sí? Y aquí aprendemos esa humildad. Si se les ha ido esparciendo o diluyendo esta enseñanza a sus hijos, no les recomiendo que les den el jalón de orejas, pero el respeto de recibir a las personas mayores, saludarlas como se debe, son tíos, son abuelos, respetarlos como se debe. El saludo de mano, el saludo de beso en la mano, bueno, ahorita con la situación de la pandemia no dejan que se besen en la mano, pero bueno, entre familias sabemos el respeto que hay entre los parientes, que por ende tienen más sabiduría con nosotros, porque el hecho de vivir y tener más años que nosotros ya es un indicativo de que por ende tienen más sabiduría que nosotros, ¿ok? ¿Sí? ¿De qué sabiduría me refiero? A la sabiduría que da la vida, ¿sí? El trascender de la vida que ellos tienen, que nos pueden decir, yo ya pasé por ahí, ya no hagas esto, ¿sí? Y hacer caso, y a veces no hacemos caso. ¿Cómo no le hice caso a mi mamá? Bien que me dijo que no me fuera, ¿sí? Y ahí voy, ¿sí? Eso es un indicativo hasta la actualidad, eso está vigente y nosotros tenemos que respetar a estas personas y hacer uso de estos saludos. ¿Por qué? Porque nos está marcado en la Torá. Los grandes maestros, Moshe Rabino, nos está enseñando cómo saludar a una persona mayor, a una persona con más años, a una persona sabia, a su mismo suegro, ¿sí? Moshe le relató a su suegro todo lo que Hashem había hecho a Paro y a los egipcios en favor de Israel y todos los problemas que encontraron en el camino, en referencia al cruce del mar y la guerra contra Amalek, y cómo Hashem los libró. Yitro, ojo con esto, Yitro se alegró. ¿De qué se alegró? Acabamos de leerlo en el versículo pasado. Moshe le relató a su suegro todo lo que Hashem había hecho a Faraón y a los egipcios en favor de Israel y todos los problemas que encontraron en el camino y cómo Hashem los libró. Yitro se alegró. ¿Sí? Pero Moshe, ¿qué estaba haciendo? Relatando. ¿Sí? ¿Qué relataba? Todas las hazañas que había, todos los milagros, todo lo que Hashem había hecho. Ustedes se alegran cuando van a estudiar Torah. ¿O ustedes se alegran cuando estudian historias o leen historias de los sabios? O por ejemplo los mensajitos diarios ahí que no sé, tal cosa. ¿Ustedes se alegran? ¿Sí? Bueno, aquí nos está diciendo la Torah que una persona extranjera, al escuchar un relato de Torah, vamos a verlo así, se alegró por las maravillas que el Creador bendito había hecho para con Israel. ¿Sí? ¿Tú te alegras cuando te ocurren maravillas? ¿Sí? ¿Te alegras cuando estudias Torah?
Si no te alegras cuando estudias Torah, si te entra el sopor, el estupor, el letargamiento, ¿sí? O que nada más vienes por venir a escuchar y no lo haces con alegría, bueno, hay mérito, porque tu intención es venir y quieres hacerlo. Pero una gran llave que tú tienes para que las cosas sucedan de inmediato es la alegría. Y miren a continuación, Yitro se alegró por todo el bien que Hashem hizo a Israel y que los liberó de la mano de Egipto. Exclamó Yitro. ¿Qué es exclamar? Bendito es Hashem, quien los salvó de la mano de Egipto y de la mano de Faraón, quien rescató al pueblo del poder opresor de los egipcios. ¿Sí? Fíjense, hasta me pongo chinito. Bendijo a Hashem por rescatar a un pueblo extraño, porque de ahí nada más conocía a Moshe. Pero lo bendijo por las maravillas que ocurren con Israel. Ahora, las maravillas que en la actualidad ocurren con Israel, ¿ustedes bendicen a Hashem? Yo no me había dado cuenta hasta hace rato en las noticias, una situación que hubo en una sinagoga aquí en el estado de Texas, que ya sacaron a los rehenes. No acostumbro a ver tanto así las noticias. Bendito Hashem, que los liberó, que liberó a su pueblo en tierra extranjera. ¿Estamos acostumbrados a hacer eso? Bendito es Hashem, que nos libra del COVID. ¿Sí? Bendito es Hashem, que levantó a mi hermano de esta enfermedad. Bendito es Hashem, ¿sí? Que tenemos un maestro. Bendito es Hashem, que Israel está en Ciudad Victoria. ¿Sí? Y tas, y tas, y tas, y tas, y tas. ¿Saben que es un mandamiento decir 100 bendiciones diarias? ¿Sí? Y las herramientas las tenemos a la mano nosotros todos los días con el estudio de la porción diaria de la Torah. Y podemos bendecir a Hashem, porque también siglos atrás liberó al pueblo de Israel, y porque lo sigue liberando, y lo libera, y porque ha llevado salvación, y trajo salvación a través de Mashiach, y por los que esperan que también la van a tener. Bendito sea Hashem. Amén. Ahora reconozco que Hashem es más grande que todos los dioses, pues todo lo que los egipcios tramaron contra ellos, recayó sobre ellos mismos. Entonces el suegro de Moshe, Yitro, tomó una ofrenda olá y ofrenda shelamim. Tomó ofrendas, ¿sí? Para Elohim. No había santuario, no había templo, pero recordemos que ya hacían ofrendas. ¿Cómo supo de estas ofrendas? Como que aquí la Torah nos muestra que hubo otra explicación más larga que Moshe le dio, ¿no? Como que aquí la Torah nos muestra que Moshe, cuando vivió en su tierra, hacía este tipo de ofrendas. Que él ya tenía conocimiento, ¿sí? Y dio esas ofrendas. Aarón, para Elohim, Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan con el suegro de Moshe ante Elohim. La presencia divina seguía ahí. Y estaba una persona pagana, pero que había retornado en Teshuvá. Y ojo con esto, pues el que disfruta de una comida junto a un sabio es como si se deleitara con la divina presencia. ¿A qué sabio se refiere? A Yitro. ¿Y quiénes vinieron? Aarón y todos los ancianos de Israel. Podemos decir, bueno, ¿ellos qué pensaron? Pues dijeron, vamos a hacer porque Moshe lo hace. No, supieron quién era. Supieron el gran valor de la teshuvá que él había hecho al venir a buscar, al venir a pedir ser parte del pueblo de Israel. Y cuando una persona retorna en teshuvá, ¿sí?, es una fiesta maravillosa la que se tiene que hacer, ¿sí? Y esa persona en ese momento, ¿sí?, nos explican los sabios que cuando puedes estar en el nivel más bajo pero te arrepientes, te elevas en un nivel mayor a los más grandes adikim, ¿sí? Y eres una persona más sabia que esas personas. Entonces imagínense la fiesta que se hizo en ese momento, ¿sí? Al día siguiente de la llegada de Yitro, Moshe se sentó para juzgar las controversias de la gente, mientras todo el pueblo permanecía alrededor de Moshe desde la mañana hasta el anochecer, es decir, esperaban turnos, ¿sí? Hacían filas
para esperar el consejo de Moshe o el juicio de Moshe. El suegro de Moshe vio el fastidio que este proceder le provocaba al pueblo. Y le dijo: ¿qué es esto que le haces al pueblo? ¿Por qué estás sentado solo tú mientras toda la gente permanece de pie alrededor tuyo desde la mañana hasta el anochecer? El pueblo viene a verme para averiguar cuál es la voluntad de Hashem. Respondió Moshe a su suegro: cuando tienen alguna cuestión vienen a mí y yo juzgo entre ellos y le doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. Muy bien, miren, esto lo hacía Moshe. Moshe se sentaba así en una piedra, ¿verdad? Y todos ellos venían, hacían fila. Entonces el suegro de Moshe lo vio, que desde la mañanita Moshe estaba ahí hasta el anochecer, y dijo: ¿qué es este fastidio que le estás haciendo al pueblo? ¿Sí? O sea, ellos se cansan de estar parados esperándote, pero tienen que esperarte, eres el único juez, ¿ok? Entonces el suegro de Moshe dijo: no es correcto tu proceder, pues sin duda te cansarás tanto tú, pero ojo con esto, así también como Aarón, Hur y los 70 sabios, así como el pueblo que está contigo. El trabajo sobrepasa tu fuerza, no puedes hacerlo tú solo. Ahora escucha mi voz. Todavía en la parte le dice: ahora escucha mi voz. ¿Sí? Era su suegro mayor. Todavía, bueno, los que tienen el mérito de tener a sus padres y todo, han escuchado esas frases de: escucha mi voz, escúchame, hijo, escucha lo que te digo. Escuchemos. Y más si es un piadoso o es un estudioso o estudiosa de la Torah. Escúchame, hijo. Hay que poner bastante atención en esas palabras, ¿ok? Te aconsejaré y que Elohim esté contigo. Es decir, que él lo iba a aconsejar, pero que evaluara la situación con Elohim. Serás el intermedio del pueblo ante Elohim. Tú le presentarás estas disputas a Elohim. A ellos les advertirás acerca de los decretos y las leyes. Les indicarás cómo deberán conducirse y qué deberán hacer. Aquí llega el momento en este versículo cuando ya se seleccionan jueces y mediadores. Busca entre todo el pueblo. Entre todo el pueblo, eran 600,000 personas. Busca entre todo el pueblo. ¿Ustedes creen que Moshe fue de persona en persona? Moshe usó algo que se prostituyó mucho en la actualidad, y es el espíritu de profecía. O sea, Moshe fue y oró, fue y consultó, y a través de profecía se le dijo: María, Mercedes, Armando, Flor, a través del espíritu de profecía. Busca entre todo el pueblo hombres honestos, ricos en dinero. ¿Por qué ustedes creen que ricos en dinero? Para que no tuvieran necesidad, ¿sí?, de robar o de tomar soborno o de algo. Ricos, temerosos de Elohim, hombres sinceros que detesten que su patrimonio esté en litigio. Es decir, detesten que su patrimonio esté en litigio. ¿Qué es esto? ¿Ustedes qué se imaginan? Lo que se acostumbraba con las posesiones, ¿se acuerdan? Que antes de que repartieran tierra eran posesiones y te daban una escritura, podía venir otra persona y meterse y decir: esa es mi tierra. Bueno, personas como esas, que no buscaban que su patrimonio estuviera en litigio, decían: ¿sabes qué? Quédate con eso. Aunque yo tenga todos los testigos fundamentados, quédate con eso. Yo no quiero discutir. Quédate con eso. Personas que no busquen litigio. De estos hombres deberás nombrar líderes que estarán a cargo de grupos de 1,000 personas, ¿sí? Líderes que estarán a cargo de grupos de 100, líderes sobre grupos de 50 y líderes sobre grupos de 10. Ok, de 1,000 personas, a cargo de grupos de 100 y a cargo de grupos de 50 y grupos de 10. El pueblo eran 600,000. Había 600 líderes de 1,000 y 60,000 líderes de 10. Era una estructura así, ¿sí? Lo voy a hacer así como él sí.
Acá estaba lo más bajo, el rango más bajo, vamos a decirlo así. Todos tenían importancia, pero en la estructura este era el rango más bajo. Y acá arriba estaba Moshe. ¿Recuerdan que la escritura dice, y creyeron en la palabra de Elohim y de su siervo Moshe? Sí, bueno, hasta aquí estaba Moshe y arriba de Moshe, Elohim, ¿sí? Ok. Y las decisiones más difíciles llegaban hasta Moshe, y Moshe las consultaba con Elohim. Y después, esa decisión venía para abajo. ¿Cómo regresaba? Ahora, bueno, ¿qué formamos? El escudo de David. ¿Sí? Ser, saber, tener, desear, ¿qué más? A ver. Le voy a pasar el reporte al Roé. El deseo, la fe, ¿sí? La acción viene para abajo. Pero a final de cuentas lo que está mero abajo es la fe y la emuná. Y ahorita que les hago relación a la explicación del árbol, ¿qué les dije que era la fe? Las raíces, lo que está abajo. La fe la fundamentas en este mundo, en estas acciones, con este conocimiento, por la puesta por obra de los mitzvot. Aquí ejerces la verdadera emuná en el Creador bendito. ¿Ok? Que ellos administren la justicia del pueblo en forma regular y que todo asunto de envergadura lo deriven a ti. Así ellos compartirán la carga y te facilitarán las cosas. Si aceptas esto y si Elohim concuerda, podrás resistir. Y esta gente por su parte podrá retornar en paz cada uno a su destino. ¿Sí? Esa estructura quedó. ¿Sí? Ese consejo que Yitro le dio a Moshe se estableció y establecieron los jueces. ¿Sí? Así se estableció la representación política, vamos a decirlo así. Ustedes en la actualidad ¿han visto este tema tomado por las naciones? Las naciones establecieron sus jueces en base y en rigor a estatutos bíblicos, ¿sí? Así lo fueron haciendo. Pero en la actualidad vemos que dentro de la iglesia o del pueblo del Mashiach, ¿sí? Mashiach es el que está por encima de todos nosotros. Y para abajo hay rangos, hay niveles, hay jerarquías. Mashiach nos dice que han constituido ¿qué? Pastores, sacerdotes, administradores, ¿sí? Amonestadores, ¿sí? Hay una estructura, una jerarquía dentro de la asamblea del Señor, dentro de la congregación. Ahora, esa asamblea, esa jerarquía dentro de la asamblea, pregúntense ustedes mismos, ¿se respeta? Nada más el ejemplo del celular. Nada más el ejemplo de, no sé, de la modestia. O sea, aunque nos caiga gordo, el Roé nos lo está diciendo por algo. Y en el punto jerárquico dentro de la sinagoga donde estamos, tenemos que hacer caso a esa orden, porque esa orden viene para abajo, ¿sí? Y aquí más abajo podremos estar, que si el hermano Lupito con 10, el hermano Lucino con 20, el hermano Héctor con 15, y ahí nos vamos, ¿sí? Ok, y es una estructura que se ha permitido estar, pero las decisiones de envergadura, todas van hacia el Roé. No nos mandamos solos aquí dentro de la congregación porque hay una estructura, tenemos un guía espiritual que se tiene que respetar y él va con Mashiach. Recordemos que los pastores son doblemente juzgados por sus actos y por todo lo que llevaron a la congregación, ¿sí? Y encima de él pues está el Creador, ¿sí? Pero Mashiach es el que va y ruega por nosotros, ¿sí? Es el que nos da acceso para llegar al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Es quien nos conecta con el Creador bendito. Ahora, como dicen por acá, quieres hacer algo, una decisión, y miren, esto pasa, y no digo nombres ni marcas, pero a veces nos queremos pasar, ¿cómo dicen? Por el arco del triunfo, o ¿cómo decir? Sí, como que nos entre por un oído y nos salga por otro el consejo del Roé, y va y nos dice, no hagas esto, primero haz esto. Un ejemplo, ¿qué podrá hacer? Una camioneta. No la compres, mira, primero sana tus deudas, ¿sí? Sana tus deudas y después pasa esto. No, pues puede decir que no te gustó ese consejo que te dio,
Porque tú quieres estrenar camioneta y que porque aparte en la oración de liberación dijo que todos íbamos a estrenar y que fuéramos a la agencia y que buscáramos el carro que nos gustara y que fuéramos con fe, ¿sí? Y ahí vas, pero te aconsejó primero liquidar tus deudas. Ah, pero ahí le quieres venir a atinar allá con el hermano Lucino o con el hermano Lupito. Le dije, ¿usted cómo ve, hermano? ¿Verdad que es bueno que estrenemos camioneta? Y buscas un sí de una persona que está más abajo. Esa persona, si es sabia, te va a decir, no sé, pregúntele al Roé, ¿sí? Y te vas a topar contra pared. Pero si esa persona también es rebelde, te va a decir, sí, claro que sí, adelante. Es más, el Roé nos lo dijo y el Señor quiere que todos estrenemos, ¡pum! Y te vas a encharcar y te vas a endeudar por 5 o 6 años más, ¿sí? Y vas a estar esclavizado. No está mal que estrenemos, pero siempre el consejo hay que irlo a tomar de nuestra guía espiritual. Siempre tenemos que tener ese respeto. Ahora, si no conocemos de esto, el Creador también nos da un sistema parecido en nuestros hogares. ¿A quién vamos y le pedimos consejo? A papá. Y cuando está el abuelo, ¿la voz de quién manda? Del abuelo. Y hasta es el que anda soltando billete, del patriarca. Pero hay una jerarquía que se sigue. Y si el abuelo y el papá dicen que no, es no. Y si el huerquito o el chamaquito quiere hacerlo solo por sus propias fuerzas, después ahí anda llorando viniendo a pedir perdón, ¿sí? Este sistema judicial, vamos a verlo así, se traslada en miniatura a nuestros hogares. En nuestros hogares tú tienes como padre la responsabilidad de ejercer un juicio sobre tus hijos, que si se portan mal, les das un castigo. ¿En base a qué se los das? A ver, aquí hay algo bien bonito y es en lo que se tienen que alegrar. Por eso Yitro se alegró por lo que le contó Moshe. ¿En base a qué les das ese castigo? Porque lo aprendiste de quién. La forma del castigo. Hay unos que aprenden unos castigos bien feos, esos no los hagan, ¿sí? Unos cintarazos y no sé qué, no. Pero unos castigos con amor, de esos que te decía tu abuelito. De esos que te decían, sí, déjalo una hora sin TV, y luego el abuelito te andaba buscando para recompensarte. Pero retornabas en Teshuvá, ¿sí? Entonces ese sistema judicial se traslada a nuestros hogares. Miren, se los estoy explicando así, ¿por qué? Porque quiero llegar a una cosa que estamos ahorita en la actualidad viviendo. Y casualmente en esta semana me pasó y ahí andaba con unas cosas y todo. Pero es la falta de unidad que hay dentro de las familias, dentro del pueblo de Israel, ¿sí? El Roé aquí nos lo ha dicho, llega el Shabbat y nada más le digo, bueno, y nos da la bendición sacerdotal y la de los diezmos, y para donde voltea al ver ya nomás quedan 10. No pasa nada, todos desean y quieren ir a sus hogares, pero un buenas tardes, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? La unidad se está perdiendo. Nosotros aquí somos poquitos, no lo hagamos. En nuestros hogares igual. Es que yo no le hablo a mi hermano porque es bien terco y no quiere hacer bien caso, es bien necio y no quiere estudiar la Torah. Espérate, ¿tú quién eres para juzgar? Juzga en tu propia casa y júzgate tú. Y primero ve cómo andas para ver si puedes juzgar afuera. Eso no podemos hacerlo, ¿sí? Se los traslado a este núcleo en el hogar porque nosotros tenemos que reforzar nuestro sistema judicial dentro de nuestro hogar, ¿sí? Inclinarnos y reverenciarnos ante las personas mayores, aprender de valores, de ética y de moral, que debemos de respetar lo que los mayores nos enseñan, las decisiones de los patriarcas, de los sabios, ¿sí? Moshe nos lo está enseñando. El suegro de él, Yitro, nos viene a dar una cátedra de cómo debemos de conducirnos. Nos viene a dar una cátedra de cómo debemos dirigirnos hacia el pastor, hacia las autoridades que él ha establecido, los administradores, los maestros, los amonestadores. Nos está dando una cátedra de qué hacer, ¿sí? Muchas veces, no sé, llega una mujer con problemas o algo y vaya con tal persona, ay no, yo no quiero ir porque no, es bien regañona. ¿Sí? Te están mandando con quien te puede ayudar y no quieres. Entonces, si no quieres eso, ¿cómo vas a querer más? Aquí aprendemos grandes secretos de estos. Y miren,
¿Qué horas son? No me voy a estar ya pasando de tiempo. Ya no hay clase después, ¿verdad? No, ya. Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Muy bien, miren, pregunta Rashi, ¿qué fue lo que oyó Yitro que lo motivó a ir hacia el pueblo de Israel? Y responde que oyó respecto a la división del mar y la guerra contra Amalek, ¿sí? Hay un canto en Shemot 15, 14, 15, cuando ellos iban cantando. Los pueblos han oído, se estremecen, el terror se apoderó de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los caudillos de Edom, el temblor se apoderó de los príncipes de Moab, se derritieron todos los moradores de Canaán. Muy bien, aquí hay algo importantísimo. Nos habla de Edom. ¿Quién es Edom? Edom es Amalek, ¿sí? Una de las cosas por las que Yitro fue porque vio que también destruyeron a Amalek. ¿Dónde lo destruyeron? ¿En qué tierra? ¿Cómo se llama ahí la tierra donde lo destruyeron? Bueno, no tiene nombre, se menciona como Refidim, pero los sabios nos explican que esa tierra no existe, esa ciudad no existe, ¿sí? Refidim, ¿sí? ¿Qué significa Refidim? Donde tú decides descansar, vamos a decirlo así, como decidir tú por darte un respiro en el cumplimiento de mitzvot, como decir, hoy no voy a hacer nada, pum, ese momento es Refidim. En ese momento entró la duda, Amalek es la duda, y entonces vino y atacó al pueblo de Israel. Otra de las cosas por las que Yitro fue por la partición del Mar Rojo. Si vemos aquí, vemos dos actos naturales de dos índoles, uno el sobrenatural y el otro una guerra, ¿sí? Una guerra física, pero a final de cuentas pues el cuerpo es natural, ¿sí? Entonces Yitro, a través de esas dos cosas fue que se convenció. Y miren, nos explican los sabios que durante 40 años todos los habitantes del mundo comentaron lo que aconteció en la partición del Mar Rojo, porque todos habían sido testigos de lo ocurrido debido a que abrieron todas las aguas del mundo, a que se abrieron todas las aguas del mundo. En el libro de Yehoshua vemos que el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, ya cuando ellos iban a cruzar, hubo algo. Y a Josué, el río sí le hizo caso. Porque el río Jordán en esas épocas, para atravesarlo, era una corrientota. Aparte había de esos, ¿cómo se llaman los carrizos que están en el río? Carrizos. Había animales salvajes que no los dejaban pasar. Y al final, a Josué sí le hizo caso el río y los animales, y pudieron cruzar. ¿Por qué a Josué sí y a Moshe no cuando se iba a dividir el mar? Moshe todavía no tenía la Torá, Josué ya, ¿sí? Pero el mar supo que ellos habían hecho un acto de Torá y se abrió, ¿ok? Vemos que se aventó. ¿Quién fue el que se aventó? Nachshon, ¿sí? Fue el que se aventó, ¿ok? Tuvo el mérito de que el pueblo de la tribu de Judá tuviera el reinado, ¿ok? Vemos entonces aquí una acción en el cumplimiento de una mitzvah, ¿sí? Entonces vemos que Josué, también teniendo la Torá, cumplió una mitzvah. Entonces vemos que nosotros, al dudar o al apacentarnos, vamos a decirlo así, al apaciguarnos en el cumplimiento de mitzvot, en ese momento nosotros caemos en Refidim y caemos en la duda. Viene Amalek y nos ataca, ¿sí? Viene Amalek y nos ataca. Cuando nosotros somos Israel, y si eres Israel, y Moshe y toda la generación de ese tiempo ya destruyó a Amalek, Amalek quedó destruido, ¿sí? Y la lucha iba a ser generación tras generación. Ya vino Mashiach, ya destruyó también toda esa duda que hay. ¿Por qué nosotros volvemos a luchar contra Amalek cada vez que nos enfrentamos a decir, hoy no voy a hacer nada? Hoy no quiero hacer esto. ¿Les ha pasado? Una cosa es el cansancio físico y yo los entiendo, pero en el cumplimiento de las mitzvot, ¿les ha pasado en la mañana? Bueno, yo sé que ya se les quedó grabado y ya lo hacen
de corazón el levantarse y darle gracias por haberse despertado. Pero les ha pasado en la mañana no querer hacer su rezo matutino, ¿sí? O no querer ponerlo, el audio que el Roé nos tiene ahí, o no querer estudiar su porción. Ay, no, pero hoy no. ¿Sí? Ya no les pasa, pero les llegó a pasar. Y díganme si o no batallaban más en un día en el que no hacían esto por las mañanas, ¿sí? ¿Quién venía a robarte la tranquilidad de ese día? Edom. Entonces aquí vino Yitro, alguien de un pueblo extranjero, a hacerte ver que te puedes arrepentir. Vino el Papa de ese tiempo a decirles, se pueden arrepentir edomitas y filisteos y pueden retornar a la senda de la Torá. Ya vamos a acabar, mira. Entonces vino Amalec y atacó a Israel en Refidim. En Refidim se refiere a que Rafú, se relajaron sus manos en las Mizbot. Y nos explican los sabios que no existe un lugar llamado Refidim, sino que en ese lugar relajaron sus manos de la Torá, y por ello llegó Amalec a luchar contra el pueblo de Israel. Y ya con esto me voy y nos vamos a despedir. Y es algo tan bonito, miren. ¿Cuál fue el único pueblo que no fue esclavizado en Egipto? La única tribu. La de Leví, ¿sí? La tribu de Leví, cuando el pueblo de Israel estaba, ustedes, las demás tribus, ¿a quién creen que no siguieron? A la tribu de Leví, ¿sí? ¿Te ha costado trabajo seguir las enseñanzas que tu Roé, que los maestros dan? Eso es relajarte en el estudio de la Torá. Y no te estoy diciendo esto porque estés obligado a conectarte a la transmisión o a venir. Uno viene si quiere, a nadie se le obliga, ¿sí? Pero si tú mismo te relajas en el estudio de la Torá, ¿sí?, vas a caer en la duda. Y déjame decirte algo, la Torá no se aprende si no tienes un maestro, ¿sí? La Torá la tienes que aprender de un maestro. Hay sabores de la Torá y están escritos en miles de libros que ya están traducidos a muchos idiomas. Y ese sabor lo puedes tener porque es algo nuevo, ¿sí? Y ese sabor día con día lo puedes tener. Pero los secretos ocultos de la Torá te los da un maestro a través de la Torá oral que le es entregada y revelada, ¿ok? Y nosotros por eso debemos de respetar la jerarquía que se nos es dada, el lugar que se le ha dado asignado a nuestro Roé, Fernando Isaac, el Creador lo bendiga, y toda la estructura que él ha establecido es para nuestro propio bien. Si nosotros trasladamos estas leyes que el Creador bendito nos da en su Torá a nuestro hogar, miren mis hermanos, es un éxito, ¿sí? Es un éxito y se los digo yo, miren, aquí está mi mamá. Es bien grato escuchar a tus hijos gritar, papá, porque ya llegó papá, ¿sí? Aquí hay momentos y situaciones en la actualidad en familias que los hijos no quieren ver a papá, porque ya viene tomado, porque viene drogado, ¿sí? Porque ya viene enojado, porque viene con sus amigos. Trasladar esto a tu hogar y que tus papás y tu esposa, tus hijos, tu familia te esperen con gran anhelo, eso, mis hermanos, es como el encuentro de Moshe con Yitro, ¿sí? Ese gran encuentro que causa alegría, porque tus hijos están esperando que les relates lo que viviste en el día, que les relates por qué les traes una paleta, ¿sí? Que les relates por qué les llevas un jugo, algo tan simple, o no digo marcas, esos fritos naranjas, ¿sí?, que disfrutan una vez a la semana, que es bueno también para ellos, ¿sí? Pero ellos esperan eso. Nosotros no caigamos en la duda, en la desesperación, en la preocupación. Ahorita hay mucha confusión, sí la hay, hasta nosotros caemos, ¿sí? En esa confusión a veces nosotros nos vemos metidos, pero miren,
el estudio de la Torá y el cumplimiento de la mitzvot no nos hacen que nos relajemos, y aún en esa confusión nosotros levantamos las manos al cielo y el Creador bendito nos rescata. ¿Por qué? Porque hay alguien mayor que nosotros que intercede por nosotros en esos momentos, y su nombre es Yeshua. Acuérdense de la imagen que puso el Roé hoy, que yo decido creer. ¿Sí? Y decido creer en que Él es mi Salvador, en que Él me enseña Torá, en que Él me guía, me da consejo, me ayuda con todo, y Él ruega por mí para que el Consolador venga a mí todos los días, ¿sí? Y me dé grandes enseñanzas a través de los grandes sabios. Eso ténganlo siempre presente, y bendito sea el Eterno, porque le ha entregado la Torá a su pueblo Israel. Amén. Muy bien, vamos a cerrar con las oraciones. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Muy bien.